¿Qué tal, amigos de Página Abierta en la Educación? Hoy con temas de género. Los que son asiduos, habitués a este programa, pues deben haber notado que desde hace algún tiempo nosotros habíamos pues observado que la televisión dominicana, a diferencia de la televisión italiana, en la misma televisión española, en televisiones de varios países, le dan una importancia enorme a desde diferentes vías, ya sea con teledramas, con programas de panel, pues abordar el tema de la violencia de género. Y frente a que en República Dominicana no hay una tradición de este tipo de programa, pues nosotros pues quisimos abrir este espacio que hoy pues quisiera tocar diferentes puntos. Primero, esa fecha pues del 8 de marzo y su significación y de cómo en República Dominicana pues se ha celebrado. Pero además quisiéramos que nuestra invitada, que es precisamente Lourdes Contreras del Centro de Estudios de Género de la Universidad INTEC, pues nos dijera qué ha pasado con las asambleas internacionales mundiales que comenzaron precisamente en el 1975, que desde hace muchos años pues no oímos que hay una nueva convocatoria. Para abril del 8 de marzo y precisamente que hoy se cumplen pues 40 años. No, 20. 20 años, ¿no? 20 años de la última conferencia. De la última y 40 años. De la primera. De la primera que fue precisamente en México, de ese año mundial de la mujer con la que se inaugura precisamente la primera conferencia, que se le dio mucho revuelo y se habló mucho. Yo recuerdo a la misma esposa del presidente, creo que era el presidente Chavarría en ese momento, que realmente fue una banderada y hizo mucha presencia en el mundo entero para que los países acudieran a México a esa primera conferencia mundial. Vamos a hablar entonces de los 20 años de la conferencia mundial y de los 40 años, ¿no?, de la primera conferencia. Gracias. Y del 8 de marzo, o sea que te puse sobre la mesa una bandeja bastante ambiciosa. Bueno, yo le agregaría algo más a la bandeja, la situación específica de las mujeres dominicanas en el momento actual, porque de eso se trata, de ver qué ha pasado en el mundo frente a las grandes temáticas que convidan los temas de género y la particular situación de las mujeres en nuestro país frente a esos mismos temas. Bueno, pues yendo de lo más lejano a lo más cercano. De lo macro a lo micro. Exacto. Bueno, aunque no sea, a veces no es tan macro lo lejano, pero bueno, vámonos en esa dirección. Primero, poner sobre la mesa esa pequeña historia de lo que significa la lucha por los derechos de las mujeres. Como tú has recordado, el año 1975 fue declarado por Naciones Unidas como Año Internacional de la Mujer. En el momento en el cual todos los países del mundo, las naciones, habían venido de un proceso de análisis de dónde están las grandes desigualdades en general. Y se detectó que una de las grandes brechas está entre hombres y mujeres. Y esto en relación a cómo las personas nos identificamos frente a nuestra condición sexual y cómo esa condición, si bien nace por la desigualdad sexual, biológica, de la naturaleza, por decirlo de alguna manera, se traduce en desigualdades sociales. El hecho de tú nacer mujer, de tú nacer hombre, automáticamente te da en el transcurso de tu vida una marca que te condiciona para hacer, para actuar, para tener o no tener, para que la sociedad demande de ti determinadas tareas, responsabilidades, actitudes, posiciones, comportamientos que tienen una valoración desigual. Y que eso tenía que ser estudiado por los países para que cada país, acorde con sus propias condiciones, tanto desde el punto de vista económico y político, pero también desde el punto de vista cultural,
considerando que hay tradiciones, hay culturas, ¿no? Entonces, hay religiones que pautan mucho. claro, y los pueblos asumiendo esa mentalidad, pues pueden ir o tienen que ir a ritmos diferentes, acorde con lo que los gobiernos hacen y lo que los pueblos demandan y aceptan. De manera que el sistema de Naciones Unidas en ese sentido, pues en el año 75, tomó la decisión de tener un punto de partida, para lo cual declaró el año 1975, que como tú has recordado, en México se celebró la primera Conferencia Mundial de la Mujer. Pero al término de esos 365 días, la primera conclusión es: un año no basta. Un año no basta, es insuficiente, ni siquiera para darnos cuenta de las desigualdades, de las características de las desigualdades. Para colocar en el contexto internacional lo que pasó en República Dominicana, fue precisamente el año 75 el que tuvo como escenario en el país el primer seminario Hermanas Mirabal, que fue auspiciado por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que dejó un libro, recogida de lo que fue posible recoger a nivel de data, a nivel de información sobre las particularidades de las mujeres. Y fue un buen punto de partida porque a partir desde ahí, pues teníamos la posibilidad de estar haciendo balance, análisis, evaluaciones periódicas. El año 75, pues, puso sobre el tapete a nivel de todos los países y de responsabilidades frente a los gobiernos lo que significaba el compromiso, la responsabilidad de tomar decisiones de políticas que condujeran de manera progresiva a ir superando las desigualdades entre hombres y mujeres. Al declarar que un año era insuficiente, se declara 10 años. Y de ahí deviene lo que se vino a denominar el decenio de la mujer, que fue el periodo 1975-1985, en el marco del cual se hace una reunión evaluatoria a los 5 años. Fue la única de medio término que se hizo y se celebró en Copenhague, Dinamarca. Esa reunión a los 5 años, fíjense que estamos hablando de la primera conferencia en la región de América Latina. La segunda de evaluación de los 5 años se hizo en Europa, Dinamarca. Y 5 años después se hizo la tercera conferencia en el marco de la región africana. Se hizo en Nairobi, capital de Kenia, y ahí se hizo la tercera, que definió lo que se llamó las estrategias de Nairobi. Es decir, las líneas de acción que iban a marcar las pautas para que cada país tuviera un punto de partida, una evaluación y un análisis que marcara por dónde debían estar esas estrategias. En cada periodo de estos, la República Dominicana fue haciendo su propio balance, su propia evaluación, ¿no? Teniendo en cuenta, y eso no lo podemos poner a un lado, que para cada país el momento político, el momento económico está marcando su balance. Si bien en el 75 teníamos el gobierno de Joaquín Balaguer, de los 10 años. De los 10 años que estaban marcando una situación que no tenemos que olvidar. El 70 fue el periodo de la banda colorada y de todos los desmanes que tenían. No, era el de los 12 años, el 75. Por eso, pero bueno, estoy hablando de lo que significaba que acabábamos de tener toda esa problemática de crimen, de realmente guerra ciudadana. De guerra derivada del 65, y en la cual la organización de las mujeres estaba fundamentalmente concentrada en la lucha por haber los presos políticos, las mujeres organizadas alrededor de los comités de amas de casas en defensa de la liberación de los presos y todo eso. Hasta que en el 78 viene el primer gobierno del PRD, donde hay una amnistía.
pero ya el 75 había pasado. ¿Qué pasa en el 78? Que precisamente como resultado de ese boom de libertades, de conquistas, pues al mismo tiempo surgen un montón de organizaciones de mujeres que en el periodo anterior prácticamente no existían. Tenemos que Aun cuando recordar, existía la Federación de Mujeres, pero estaba centrada en otros objetivos que no eran propiamente de mujeres, era de ser humano. exactamente, de la condición de democracia del país, de la lucha por las conquistas, como parte de la ruptura con el trujillismo y con el neotrujillismo y con el postrujillismo, que era un problema, bueno, que todavía lo tenemos en la República Dominicana, tantos años después. Entonces, es importante conectar lo que pasa en el mundo, el balance sobre la situación de las mujeres y las coyunturas específicas de cada país. En nuestro país, en el 75, aún estábamos en el gobierno de los 12 años de Balaguer, con toda la impronta de la lucha por la democracia, por la lucha con la ruptura de esos remanentes del trujillismo que, aunque están todavía presentes en aquel momento, todavía eran mucho más crudos, mucho más fuertes. Y al 80, cuando va a la conferencia de Dinamarca, pues comienza entonces a ponerse al descubierto que si bien es necesario tener en cuenta las particularidades de hombres y de mujeres en relación a el acceso al trabajo, el acceso a condiciones de vida superadoras de desigualdades, también había que tener en cuenta el primer análisis feminista y de clase que se hace a nivel mundial, que lo pone a relucir las mujeres latinoamericanas en la conferencia de Dinamarca, donde dicen las mujeres bolivianas, las mujeres mineras de Bolivia, que dicen, bueno, las mujeres estamos en condiciones de desigualdad, pero esas condiciones de desigualdad no son igualmente desiguales para las mujeres ricas o para las mujeres de los niveles más altos en cada país que nosotras las mineras que nos tenemos que levantar de madrugada a preparar la arepita para venderle a los mineros, para darle, en fin, estas mujeres, Domitila llega a la conferencia y pone al descubierto desigualdades de género y desigualdades de clase dentro de las propias mujeres. Entonces es un despertar del pensamiento feminista, del pensamiento revolucionario, que trata de enmarcarse en las temáticas de la conferencia mundial. Posteriormente, 5 años después, viene la conferencia de Nairobi, que es la que decía hace un momentito, que establece las estrategias de Nairobi. Pero esos 10 años nos evidencian que tampoco son y fueron suficientes para superar grandes trabas. O sea, que se acabó el decenio y el convencimiento fue, hemos hecho algo, pero todavía nos falta muchísimo por hacer. Pero no solo, ese algo, ¿cuál ha sido? Descubrir las realidades. Descubrir lo que en el 75 existía pero no se veía, y en el 85 pues se pone al descubierto, poniéndonos de relevancia no solamente cuánto, sino cómo. No solamente cuán diferente, sino características de esas desigualdades. Bien, señores, estamos en el primer segmento, hemos concluido el mismo, pero todavía a Lourdes Contreras pues les falta contarnos primero otros detalles de lo acontecido en Nairobi y, ¿por qué no?, En Pekín, en China. Lo que sucedió en Pekín o Beijing, que fue precisamente cuando pasó esa conferencia, que uno vino a darse cuenta que Pekín ya no se llamaba así, sino que se llamaba Beijing. Pero para hablar de Beijing y de esa conferencia acontecida hace 20 años y de lo que sucedía en República Dominicana y cómo le impactó, pero además para volver al presente, Lourdes Contreras tendrá el segundo y el tercer segmento de Página Abierta en la Educación, hoy con temas de género.
Lourdes, aunque es algo anecdótico, yo quiero que tú me digas qué fue lo que pasó, porque desde niña, los que no somos tan jóvenes, pues aprendimos que la capital de China era Pekín. Sin embargo, fue precisamente hace 20 años que nos percatamos que ya no se dice Pekín, sino que se dice Beijing. ¿Fue que le cambiaron el nombre o es que que se pronuncia diferente? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasó con la fonética es que en el lenguaje de esa gran nación, pues decidió que la pronunciación se fuera acorde con lo que realmente significaba cada uno de los fonemas de su propia lengua. Y entonces se solicitaba que tanto en inglés como en francés como en castellano, pues lo que para ellos era el sonido B, que para nosotros se escribía como P, pues se mantuviera esa fonética en el castellano. Y de ahí que Porque entonces, ellos decían Beijing, o sea que aunque nosotros escribíamos Pekín, ellos cuando hablando en chino decían Beijing. sí, exactamente. Entonces, que también en la fonética de las distintas lenguas, no solamente las lenguas nuestras, Romances, sí. las romances, sino Sino también las las lenguas germánicas, eslavas. las eslavas, todas. Exactamente, todas las demás lenguas acogieran la fonética de la lengua original, que no es solamente el mandarín, sino las distintas lenguas orientales, por decirlo para organizarlo, ¿no? De ahí que justamente a partir de la conferencia, de la convocatoria de esta conferencia, comenzáramos a escuchar el nombre de que la Conferencia Mundial de la Mujer, la cuarta, se iba a celebrar en la capital de China y se comenzó la pronunciación de Beijing en vez de Pekín. Entonces, Lourdes, volvamos a Beijing. ¿Y qué realmente, cómo sientes tú que fue esa conferencia? Si tú la comparas, por ejemplo, con la anterior, con la de Nairobi, ¿cómo sientes tú? ¿Fue más masiva, más participativa? ¿Qué se trazó allí? Porque en la de Nairobi se percató de que el decenio no fue suficiente, pero había transcurrido un nuevo decenio. Entonces, ¿qué había pasado en este nuevo decenio? Bueno, mira, lo fundamental es que se vio la necesidad de trazar una línea de acción que tuviera como centro la obligación de los estados de tener políticas específicas para superar las grandes desigualdades. Ya sabíamos cuáles eran las grandes desigualdades. En la mayoría de los países se había hecho análisis específico de lo que significaba en términos de trabajo, acceso al empleo, acceso a los ingresos según las características del trabajo, acceso a las políticas educativas, a las políticas de salud, a las políticas en todos los órdenes. Y, de manera particular, la globalidad de la necesidad de políticas particulares. Entonces, la estrategia es, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Una política global que trace para todo y quién la dirige y quién la conduce y cómo se ejecuta, o lo que se vino a denominar entonces la transversalización de género en todas las políticas. Y esa fue la gran, digamos, decisión que se tomó en la conferencia de Beijing. Que hubiera políticas públicas transversales de género que considerara las desigualdades propias de cada línea de acción. Es decir, si en la República Dominicana, por ejemplo, en el orden de la educación, no era acceso a la escuela, porque más o menos con ciertas desigualdades, las niñas y los niños tienen igual acceso. Pero si bien es igual acceso, no es igual en cuanto al egreso o en cuanto a cómo se actúa al término del egreso, tanto a nivel de primaria como a nivel de secundaria o a nivel de educación superior. Entonces, las estrategias de Nairobi, que habían sido globales, se concretizan en esa gran política
que en inglés se utilizó para todos los países lo que se llama el mainstreaming de género. Gender mainstreaming, que quiere decir transversalidad de género en cada una de las políticas. Y eso como obligación de los estados, obligación de los gobiernos, entendiendo que los estados tienen las políticas de carácter gubernamental, pero también tienen las políticas que son políticas de estado en el orden de el Congreso de la República, lo que significa la responsabilidad del primer poder del Estado de legislar, pero también de fiscalizar lo que hace el gobierno en relación con sus obligaciones en el orden de la Constitución y de las leyes, ¿no? Y también el poder municipal, que es el poder de lo local, el desarrollo local, qué hacen los municipios, qué hacen los ayuntamientos como poder público para ser parte de esos procesos de lograr la transversalización de género en cada una de esas políticas. Tengo que decir que en ese marco de esas 4 conferencias mundiales, la presencia de las mujeres no se da solo por la vía de la participación del espacio gubernamental, que como comencé a decir en el segmento anterior, no es solo gobierno o Secretaría de la Mujer o Ministerio de la Mujer o dirección lo que le llaman el mecanismo de la mujer de cada país, sino también las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones sociales, incluidas las organizaciones comunitarias, que tienen preocupaciones por la temática de la mujer. En consecuencia, en la 4ª conferencia mundial de Beijing, hubo 44,000 mujeres de todo el mundo presentes ahí, haciendo presión para que las decisiones de los gobiernos fueran en dirección a los intereses de las mujeres. O sea que la presión no gubernamental era muy superior a la presión gubernamental. En el caso de las mujeres, yo recuerdo perfectamente que en el edificio central, donde no teníamos posibilidad de estar presentes las mujeres que no éramos gobierno, tomamos las escalinatas de ese edificio, unas escalinatas que tenían una parte de mármol o de las grandes formas de la arquitectura, pero también las eléctricas, y subíamos y bajábamos con los cartelones que no se podía sacar para presentar las demandas de las mujeres, dentro de los cuales estaban las demandas que hoy todavía son parte de nuestra lucha, derechos sexuales y derechos reproductivos, por ejemplo. Igualdad de salario, señores. Para mí ha sido, Lourdes, debo decirte, chocante ver que en Alemania, que es quizás el país del primer mundo con la economía más, donde hay incluso una mujer que lo dirige, que es Angela Merkel, hay un 22% de diferencia de ingreso para el mismo trabajo, hombres y mujeres. Y uno se pregunta, señores, si eso es en Alemania, ¿cuánto nos falta a nosotros para poder alcanzar mejores condiciones? Ese tema se comenzó a discutir de manera agria en Nairobi. Y yo recuerdo perfectamente la presencia de la representación de los Estados Unidos en la hija del presidente en ese momento, Reagan. Ella se llama Maureen Reagan. Representaba al gobierno norteamericano ahí. Y ella no estaba de acuerdo con que se cambiara de igual salario para igual trabajo. Por igual trabajo, por la propuesta que había, que era igual salario por trabajos de igual valor. Y esa lucha se logró a pesar de que los Estados Unidos no firmaron esa parte de la declaración. Porque no es lo mismo decir trabajo igual por salario, salario igual por trabajo igual, que decir salario por trabajo de igual valor. ¿Por qué? Porque la marca de la valoración puede ser, bueno, tú trabajas 8 horas y yo 8 horas, pero las características del trabajo también tienen que tenerse en consideración para poder establecer la marca de lo salarial, ¿no? De manera que te estoy hablando de que en esa época, por ejemplo, se descubría la feminización de la pobreza. Y recuerdo a Vilma Espín
representante del gobierno Cuba. de Cuba, con mucha fuerza. Era la esposa de Raúl Castro. De Raúl Castro. Y que falleció. Falleció hace como 5 años o 6. Ella con mucha fuerza hablando de lo que significaba la feminización de la pobreza en América Latina y dando cifras dramáticas que hoy, si bien son diferentes, siguen siendo dramáticas, porque en América Latina es la región más desigual, lo cual no significa que es la más pobre, pero sí donde las desigualdades entre las clases sociales, entre donde las la diferentes... brecha, donde el índice de Gini, todos esos temas, pues aquí se exacerban. Se exacerban y se agravan en la condición de las mujeres, porque en cada renglón de esas 5 quintiles donde se expresan las desigualdades entre las poblaciones, entre las mujeres son mucho más graves. Entonces, con este cuadro tenemos que decir que los primeros 10 años de la mujer fueron analizados en la conferencia de Nairobi y 10 años después en la cuarta conferencia de Beijing. Ahora, en el año 2015, estamos analizando 20 años después. Pero para mi sorpresa, Lourdes, de Beijing hasta aquí han pasado 20 años y no solamente no se ha producido una conferencia de medio término a los 5 años, una conferencia de decenio 10 años después, sino que pasados 20 años, aún, no sé si le corresponde a Naciones Unidas, pues no se ha trazado pues una nueva conferencia. Y creo que si bien Gardel decía que 20 años no es nada, realmente 20 años en términos de lucha de un organismo tan vivo como es el tema de desigualdad de género, pues ameritaba que por lo menos hubiese una en este año. Lo que sucede, Diana, Elisa, Margarita, es que... ¿Qué secreto tú has develado? Es que la correlación de fuerzas a nivel mundial ha cambiado. Hace 20 años, cuando la conferencia de Beijing, había toda una estructura del sistema mundial organizado con determinada polaridad a nivel de estados luchando, desde los estados con muchos pueblos detrás por superar las grandes desigualdades entre las naciones. Y lo que hemos transitado a través de ese modelo, que no es un modelo económico, sino un modelo de dominación económico, político, social y cultural que marcó el neoliberalismo, nos está dando una polaridad centrada en las transnacionales, centrada en el poder de los Estados Unidos y el poder de la Unión Europea y el poder de las potencias en el orden económico. De la OTAN, NATO, como tú le llamas, pero son los mismos. Exactamente. Entonces, hay una relación de no suficiente fuerza desde abajo para obligar a que la estructura del sistema de Naciones Unidas se vea obligada a responder a necesidades más globales, ¿no? Y por eso yo pienso que eso tiene que ver con el hecho de que no ha habido una convocatoria a una 5ª conferencia mundial de las mujeres, de la misma manera que en la década de los 90 hubo la conferencia de Río en el 92, hubo la conferencia de Río para medio ambiente. En el 93, la Conferencia de Derechos Humanos que se celebró en Viena. En el 94, la Conferencia de Población y Desarrollo que se celebró en el Cairo. Y en el 95, la Conferencia de la Mujer. Y en el 96, la Conferencia de Hábitat que se celebró allá en Turquía. Todas estas conferencias han decaído, o sea que no solamente el tema de la mujer, sino también el tema de medio ambiente, que es un tema tan crucial. Exactamente, el tema de población, de derechos humanos. O sea que eso que se puso en primer plano en la década de los 90 ha tenido una baja en todo el periodo posterior, y hoy en el 2015 estamos visualizando la necesidad de retomar y reposicionar estas grandes cosas. Creo que es necesario, aunque sea en el próximo segmento, si es que existe ese otro segmento, sí existe, claro, para que aterricemos en República Dominicana y las características de esta problemática. Bueno, señora, esta es Lourdes Contreras, directora del Centro de Género de INTEC, ese organismo que hace
tanta vida en esta mesa con diferentes ponentes, pero hoy hablando del 8 de marzo y del 20º aniversario de la última conferencia mundial sobre el tema de género que se celebró en Beijing. Pero vamos a aterrizar en el próximo tercer segmento en República Dominicana. Tú realmente, Lourdes, has puesto pues un punto que yo y que quizás muchos de los televidentes pues no había observado. Cómo realmente las conferencias internacionales que tratan temas tan neurálgicos para la supervivencia del planeta, de nosotros, y además para luchar por temas tan importantes como son los derechos humanos, como son las desigualdades de género, pues realmente tuvieron su apogeo en la década del 90, pero este milenio, todo este 2000 hasta hoy 2015, pues no han florecido, han decaído, o sea que es como si tuviéramos un revés, un vuelta atrás. Pero no solamente vuelta atrás, sino el interés en seguir retrocediendo. Porque en el 2015... O sea que no es casual eso que yo comenté, que todavía en Alemania, en consecuencia, todavía tengamos este rezago. Claro, pero es que los compromisos para el progreso, en el orden de las capacidades de tomar decisiones para ir superando, aunque sea lentamente, pero ir superando, eso no está sucediendo. En el orden de la participación, de la presencia, de la responsabilidad, de la situación de igualitarismo, de la búsqueda de eso que se llama la meta de la igualdad, en la cual las políticas no son más que estrategias. Tú tienes la estrategia de la transversalidad de género, pero si tú tienes una meta que es esas estrategias van a conducirnos a una igualdad en los órdenes, reconociendo las desigualdades en términos de que no es que yo quiero ser igual a un hombre, es que yo quiero que no me traten de manera desigual, que es otra cosa. De manera que ese proceso no ha tenido grandes ganancias a nivel del mundo, pero tampoco en la República Dominicana. Para no tomar demasiado tiempo, hacerlo de manera bien breve, en la República Dominicana, tomando los parámetros de análisis de los últimos años marcados por la CEPAL, hemos hecho 3 grandes tipos de agrupamientos. ¿Cuáles son los niveles de avance? De avance en el orden de las autonomías. ¿Qué tan autónomas están siendo las mujeres en 3 grandes esferas? Entendiendo que autonomía significa capacidad de actuar a favor de sus propios intereses, actuar libremente. En la autonomía política significa autonomía en la toma de decisiones individuales y colectivas en el orden de lo político. Autonomía económica significa la participación, los aportes, los ingresos y las decisiones en ese orden para en el ámbito productivo y sus compensaciones económicas. Y autonomía física, autonomía sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra vida, sobre nuestra salud. Son los 3 grandes ámbitos de toma de decisiones que hemos estado analizando en América Latina a partir de las pautas que en su momento trazó la CEPAL. En ese orden, en la República Dominicana, para dar solo algunos numeritos, tendríamos que decir que en la toma de decisiones, la representación política de las mujeres en el Congreso Nacional, en el Poder Ejecutivo, de 22 ministerios, 4 con mujeres. En el Congreso Nacional, de 190 diputados,
39 diputadas. Miramos la proporción, ¿eh? Estamos hablando de 20%, cuando la ley dice que es el 33%, que el mínimo es el 33%. O sea, que estamos violentando la ley, como la violentamos muchísimos años con el 4%. Y se violentan permanentemente con otras cosas. Entonces, en el Congreso Nacional de 190 diputados, solo 39 mujeres para un 20%. En el Senado, 4 senadoras de 32 para un... aproximadamente igual. Igual porcentaje, exactamente. En los gobiernos locales, de 155 síndicos, 15 síndicas. Ese sí que es bajo. 155. O sea, ese es menos de un 10%. Pero la ley habla del 50% en ese nivel. ¿Por qué? Porque dice la ley, cuando haya un candidato hombre a síndico, debe haber una candidata o una elegida vicesíndica. ¿Pero qué sucede? Se ha optado por lo de la vicesíndica. Pero claro, porque además la vicesíndica ni tiene funciones, ni tiene despacho, ni tiene presupuesto, que es lo más importante. Entonces, fíjate qué proporción de 155 síndicos que hay en el país, solo 15 síndicas para un 10%. Mientras, cuando se trata de regidurías, hay un porcentaje más o menos proporcional de 33%, porque hay 1.149 regidores y 382 son mujeres. En los tribunales, o sea... Pero aún en ese tampoco cubre el 33%. Exactamente. Entonces, estamos hablando del orden de la toma de decisiones, pero la toma de decisiones no tenemos que verla exclusivamente en las estructuras del Estado. También tenemos que verla en las estructuras de los propios partidos políticos, que son la principal retranca para que las mujeres accedan a las posiciones electivas o designadas, porque los partidos son los que están detrás de las estructuras del sistema, pero además en las organizaciones sociales, donde sí masivamente participan las mujeres en todas las estructuras, pero es a nivel de lucha, a nivel de trabajo, a nivel de esfuerzo no pagado, esfuerzo voluntario. Entonces ahí sí somos mayoría y nos ponen somos mayoría, pero no en las posiciones de dirección. Pero claro. Somos mayoría en el brazo de trabajo, pero no en la dirección. Pero incluso en aquellos gremios tipo ADP, Asociación Dominicana de Profesores, o aquellos gremios de enfermeras, le dan una representación, donde somos mayoría, le dan una representación en los niveles de toma de decisiones a los varones que están ahí. De manera que a nivel de la toma de decisiones hay unas grandes desproporciones. Tenemos que llamar la atención en que para nosotras toma de decisiones no es solo estar en el más alto nivel de lo político o de lo partidario, sino también en la estructura de la sociedad, porque la confluencia en el orden de la presión de abajo hacia arriba es lo que va a permitir cambios en ese orden. Pero para hablar de las otras últimas dos ámbitos de las autonomías, en el ámbito de lo económico, la autonomía económica, solamente tenemos que decir que las mujeres somos el doble que los hombres dentro de los desempleados. Una cifra que es contundente a pesar de que somos la mayoría dentro de las personas egresadas de las universidades y somos igualmente proporcionales a nivel de los estudios primarios y secundarios. De manera que hay un desajuste entre las personas preparándose para trabajar y las personas trabajando. Y las personas preparándose para producir, ingresar y aportar en el orden de lo productivo y los ingresos que ellas están generando para sus familias, para ellas mismas o para la sociedad en general. Ese gran desempleo que hay en las mujeres lo que obliga a mujeres con altísima preparación a tener que aceptar posiciones que son menos remuneradas, posiciones porque a mayor demanda, ¿no es verdad? O sea, si hay una oferta, el doble, ¿no? De mujeres que no tienen trabajo, pues las mujeres tienen que
aceptar, acoger lo que el mercado les esté ofreciendo. Lo que el mercado les esté ofreciendo. Con la problemática hoy por hoy en la República Dominicana de que estamos discutiendo un código de trabajo que lo que quiere es retroceso, para que no haya cesantía, para que no haya reconocimiento y para que los derechos de las mujeres en el orden de la maternidad también se restrinjan. Entonces, ¿dónde está la contradicción? Porque tenemos una constitución que protege a la maternidad, pero a las mujeres que están en el proceso de ser madre, entonces se les desprotege en el ámbito laboral y tampoco se les protege suficientemente en el orden de la salud. Y ahí viene el tercer ámbito de la autonomía sobre el cuerpo, la autonomía sobre nuestra salud, sobre nuestras vidas, porque tenemos un porcentaje altísimo de muerte materna. ¿Como resultado de qué? De una débil atención en ese sentido. Que es precisamente en el renglón donde nos hemos quedado más rezagados en cuanto a las metas del milenio. Exactamente. En cuanto a las metas del milenio, varios puntos de las mismas, pues si bien no llegamos a cumplirlo, nos acercamos. Sin embargo, creo que son 39, o sea, es altísimo. Es muy alto con respecto a la meta que nos habíamos trazado por cada 1,000 o cada 100,000 nacidos vivos. Sí. Vivos, o sea, nos quedamos muy, muy rezagados. Sí, bueno, más del doble, sí. Más del doble hay de muerte. Y eso tiene que ver precisamente con el embarazo infantil. Con el embarazo a temprana edad. Y con la falta de capacidad de las mujeres de tomar decisiones sobre su vida en el sentido de, bueno, yo tengo mis relaciones sexuales, pero yo no tengo por qué necesariamente salir embarazada si yo no lo quiero, para tener control sobre su reproducción. Es decir, yo pues tomo las decisiones de si a los 20, a los 25 o a los 18 yo quiero tener un hijo, porque yo tengo control porque conozco mi ciclo menstrual, porque conozco en qué momento. Y porque no me dejo intimidar por un hombre que realmente yo quiero agradar a tal punto que no presento mis reglas de juego definidas. Claro, capacidad de negociación para decir, si tenemos sexo, protégete. Porque claro. Yo ahora mismo no tengo la posibilidad o el acceso a la situación de emergencia, que es la pastilla del día después, etcétera. Pero lo más importante es embarazarte cuando tú quieres embarazarte y no porque otro no esté dispuesto a hacerlo o porque tú quieras tener todos los hijos que Dios te mande. No es verdad. La gente no quiere tener, las mujeres no queremos tener todos los hijos que la naturaleza nos manda, y por eso tenemos derecho al control sobre nuestro cuerpo. Y de ahí la demanda que todavía estamos discutiendo frente al Código Penal. Ya fue promulgado en diciembre del año pasado, pero necesita toda una estructuración jurídica y unos protocolos que, por cierto, quisiera anunciar frente a las cámaras que para el próximo martes, día 17 del mes en curso, vamos a estar celebrando allá en el INTEC un foro sobre el aborto terapéutico y la normativa que debe ser implementada por el sistema de salud. Porque fue aprobado, pero sin normativa. En consecuencia, eso puede prolongarse meses y hasta años. Estamos convocando justo para el martes de la semana que viene, entonces, un debate donde va a participar el Colegio Médico, la propia Facultad de Ciencias de la Salud del INTEC, para exponer frente al público que quiera asistir al debate, pues dónde están las reglas mediante las cuales se va a aplicar lo que ya es ley en relación al protocolo sobre el aborto terapéutico. En realidad, esta panorámica sobre las tres autonomías, autonomía en la toma de decisiones, autonomía económica y autonomía física, nos da un cuadro todavía de insuficientes ganancias de las mujeres en 20 años después de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer. Y también las mismas estadísticas, aunque son antipáticas decirle, las mismas estadísticas de la violencia, aun cuando se ha incrementado enormemente el número de denuncias. Exactamente. Aun cuando la judicialización de esas denuncias está en un 4%. O sea, de la totalidad de las denuncias, solo el 4% en términos de violencia, cualquier formas de violencia, solo el 4% en términos de estadísticos es llevado a la justicia. Llega a final en la justicia. Yo tengo que decir, para volver a lo internacional, que justamente en este momento se está celebrando en Nueva York la conferencia
de análisis de estos 20 años y lo que está marcándose es más retroceso. Ahora, a los 20 años... Y hay una representación de la República Dominicana. Está representada la República Dominicana a nivel gubernamental y nivel no gubernamental. Por el gobierno está el Ministerio de la Mujer, pero también el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el que dirige la política exterior, y la política del sistema de Naciones Unidas la dirige la Cancillería, ¿no? Entonces está representada la Cancillería, está representada la presencia del país en Nueva York a través de la Embajada en Naciones Unidas y de la República Dominicana, el Ministerio de la Mujer. Por las organizaciones no gubernamentales hay 40 dominicanas que están presentes presionando para que las decisiones que se tomen ahí no sean como lo están buscando algunos poderes y algunas estructuras del sistema incluyendo la propia jerarquía de la Iglesia Católica que está presente a través de la representación de la Santa Sede con procesos de retroceso en ese orden. Es lo que se llama la reunión de la CSW, que es la Comisión para la Condición Jurídica de la Mujer, que está desde el día de ayer, 9 de marzo, el lunes pasado, 9 de marzo, hasta el día 20, en Nueva York, discutiendo por dónde estarían las pautas para los próximos años. Bueno, señores, el panorama no es todo lo halagador que quisiéramos, pero todavía desde este lado el 50% de la población es mujer y gran parte de ese 50% pues está consciente de esa gran brecha que hay y está dispuesta a luchar para que se corrija y para que se iguale. Y desde este espacio pues mantendremos este foro, esta mesa permanentemente pues abogando por esto. Gracias, Lourdes. Y bueno, gracias a ti, Diana. Y será hasta una próxima entrega de Página Abierta en la Educación con temas de género.